aquí está nuestra siguiente ponente, la doctora Patricia. Adelante, Patricia, si estás por ahí, nos estás escuchando, puedes activar tu micrófono. Hola, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, ahí se escucha bien. Ay, listo, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Espérame un segundo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a ver el tema. Ya les voy a mostrar mi pantalla. Me cuentas a ver si se muestra o no. A ver, a ver. Creo que ya se puede ver. Sí, ¿Sí? ya se está cargando. ¿Me cuentas si se puede ver? Sí, ya se ve bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Patricia Cruz. También trabajo con la empresa de IRCUS. Soy asistente técnica en fincas agropecuarias, médica veterinaria también, se me olvidaba mencionar. Tengo pues varios años de experiencia y pues de todas maneras todos los días se va aprendiendo. Aquí con ustedes vamos a hablar este tema del impacto de la bioseguridad y sanidad en el rebaño caprino. Bueno, digamos que va encaminado hacia un avance para la inocuidad alimentaria. Listo. Bueno, entonces en la tabla de contenidos vamos a hablar un poquito de qué es la bioseguridad, cuáles son algunas definiciones importantes, requisitos para esas buenas prácticas, para que me voy a enfocar es en las buenas prácticas de medicamentos, el equipo de protección, vías de transmisión, una correcta limpieza y desinfección, manejo de desechos y evaluación de riesgos. Listo. Ya. Bueno, entonces, primeramente, ¿qué es la bioseguridad? El término de bioseguridad se refiere como en sentido amplio a ese conjunto de medidas, tanto de infraestructura como de prácticas de manejo que se ponen en marcha con ese fin para evitar los riesgos que tanto hemos hablado de tantas enfermedades que hay, infectocontagiosas, parasitarias, virus, priones o también el mal manejo de sustancias químicas. ¿Listo? Entonces, lo que queremos evitar es como esa difusión dentro de la explotación o hacia otras explotaciones caprinas, ganaderas, porque como nos hemos dado cuenta, no solo son enfermedades de tipo solo para cabras, sino también afectan a bovinos, afectan a muchos animales. Bueno, entonces podemos diferenciar dos tipos de bioseguridad. Hay una bioseguridad externa, que es ese establecimiento de todas las medidas que impiden esa entrada o salida de enfermedades de una explotación. Y la interna, que como tal es el establecimiento también de esas medidas que impiden ya la difusión dentro de la explotación que tenemos. Bueno, el plan de bioseguridad abarca una infraestructura. Tenemos que tener una infraestructura adecuada. Digamos que, pues no quiero andar mucho en el tema de instalaciones, pero sí se busca que un bienestar, no solo para los animales, sino también para el personal, que cuente como con las distintas, lo ideal siempre es clasificar por etapa los animales, entonces que estén acomodados, digamos, de la mejor manera cada etapa con sus respectivos requerimientos de todo tipo. Entonces, eso es lo que se busca en ese plan de bioseguridad. Además de los equipos, entonces equipos, digamos, claro, hay fincas que no pueden tener o no alcanza todavía para una planta, perdón, para una máquina de ordeño, pero sí por lo menos tener equipos, digamos que la mesa que esté elevada, equipos que me permiten, digamos, como la facilidad para el personal de trabajar y, digamos, que ayudarle a los animales, que no sea difícil para el empleado tener que trabajar con los animales y que cuente con los equipos necesarios, ¿listo? Tanto como de maquinaria como también de indumentaria, que ya pues hablaremos ahorita de eso. Medidas de manejo, que hemos hablado bastante de eso, cómo se hace como ese manejo sanitario, mm, cómo debemos, digamos, que ingresar animales, el tema de cuarentenas, el tema de
cuando tenemos animalitos que recién nacen, de las hembras gestantes, entonces tener como unas medidas de manejo. Una vez yo iba a una finca y digamos que el productor muy juicioso tenía como un cuadernito para cada cosa. Entonces tenía, a mí se me hizo súper curioso y muy bueno, la verdad. Entonces, por ejemplo, si le nacía el animalito, entonces tenía el cuaderno para los empleados, porque pues muchas veces hay empleados que no nos duran mucho o necesitamos estar capacitando, entonces sí sería bueno como tener una carpetica, bueno, me nació un animal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, listo, entonces hay que hacer el ombligo, hay que también el animalito que el calostro, entonces hay que, como a veces la memoria no da para tanto, entonces sí les recomiendo esa idea de ese productor, se me hizo muy, muy buena y he como venido implementándola poquito a poquito para que cada vez mejore ese manejo, entonces es como una técnica. Y los registros que tanto hemos hablado que son tan importantes porque es una empresa caprina, o sea, tenemos que pensar que es una empresa, no es, sí, yo tengo 2, 3, 20 cabritas y ya, sino el que piensa en grande, pues la idea es que esto sea una empresa también para, pues digamos que grandes cosas, ¿no? Entonces hay que tener registros y una empresa sí o sí maneja registros de cualquier tipo. Las empresas manejan registros que de entradas, de salidas, de ingresos, egresos, etcétera. Entonces hay que ahondar mucho en ese tema. El recurso humano, entonces aquí es muy importante esa formación de los pastores. Es muy importante. Yo sé que hay veces que tristemente no llegamos como esas personas que necesitamos, entonces hay que también ser muy como estrictos y saber qué es lo que estamos buscando en un pastor. Me ha pasado que hay pastores que no tienen pasión, que a veces pueden llegar a maltratar a los animales, entonces hay que formar a estos pastores y ellos tienen que saber cómo se hace el manejo correcto de los animales. Entonces todo eso se hace mediante un entrenamiento. Digamos que lo ideal sería que por lo menos una vez al mes, bueno, vamos a hablar del tema de vacunación. Entonces, cómo se hace la vacunación? Aquí en esta finca, por ejemplo, ahora caprina la manejamos los animales a un lado, al otro, queremos primero vacunar a tales animales primero. Entonces, bueno, digamos que en eso no voy a ahondar en cuanto a entrenamientos de vacunación, pero sí que la persona sepa cuál es el protocolo de la finca, ¿vale? Porque pues es como un empleado nuevo, llega nuevo, no sabe nada, entonces la idea es siempre estar formando y entrenando ese recurso humano. Sin este recurso humano, sin la formación del personal, no hay plan de bioseguridad que sea, digamos, que es sostenible, que sea eficaz, porque si el personal no está cumpliendo con lo que nosotros estamos buscando ser, no hay nada que hacer, estamos como empujando para un lado y ellos para el otro, entonces tenemos que ponernos de acuerdo con el personal, que es muy importante la comunicación y ese es un factor que ha venido faltando en varias fincas, entonces hay que acompañar a ese recurso humano. Y la concientización, entonces efectivamente con el entrenamiento el pastor sabe, bueno, ¿por qué hay que evitar esas cosas? ¿Por qué yo me tengo que poner el overall? ¿Por qué tengo que botar las agujas de un lado al otro? Sí, porque pues nadie nace aprendido y así se va formando como una concientización explicándole, a veces también va de la mano del médico veterinario, uno como médico veterinario en la finca, bueno, con el X persona, bueno, don Luis, se hace este tema porque tal cosa. Entonces hay que explicarle el porqué de las cosas para que ellos entiendan por qué se hace de esa manera y no porque simplemente es lo que se hace y ya. Ese es el objetivo. Bueno, entonces todo esto se hace para tener productos de animales sanos, tener alimentos inocuos. ¿Qué es un alimento inocuo? Un alimento que una persona, yo o ustedes se consumen y no va a tener un efecto nocivo en la salud de un niño, de una persona, etcétera. Entonces, eso es un alimento inocuo. Queremos crear alimentos inocuos para el consumo, pues, humano. Listo, entonces, bueno, ya después de esa introducción, vamos a ir a unas definiciones importantes. La primera, tenemos que también saber qué es cada cosa para que hablemos el mismo idioma, ¿no? La limpieza, ¿qué es la limpieza? Ay, yo sé que a veces uno dirá, bueno, pero pues, la limpieza es que esté limpio y ya. Bueno, sí, efectivamente es quitar la suciedad,
Pero ¿qué pasa con la limpieza? No elimina los gérmenes eficientemente como buscamos. Entonces, la limpieza lo que busca es quitar materia orgánica son heces, orina, bueno, saliva, secreciones vaginales, y ya después sí se hace un tema de desinfección. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a desinfectar con cloro y de una vez de primerazo, pues, ¿qué pasa? Por ejemplo, se ha demostrado que el hipoclorito baja su acción cuando hay pues materia orgánica, no se ha limpiado bien, entonces no hacemos nada creyendo que desinfectamos, pero los desinfectantes se ha demostrado que baja su acción si hay materia orgánica. Entonces, la desinfección, por otro lado, es así, elimina los microorganismos, los gérmenes nocivos, pero pues así mismo necesita una limpieza anterior. Entonces, entonces, pues ese es como el orden. Primero se limpia, después se desinfecta y se desinfecta pues con productos químicos que ya hemos hablado desde el primer día. Entonces hay que desinfectar. Bueno, ¿qué es un medicamento? Un medicamento es esa sustancia que se suministra a los animales, puede ser curativa, preventiva, digamos, más que todo para eso. Entonces, lo ideal es que siempre sea de la compañía de médico veterinario por recomendación de este. Porque ¿qué pasa? Muchas veces no, el compañero o el señor de la finca de al lado les dio esto y lo fue súper bien, o no, el señor de tal lado, es que me escucha mucho eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que funciona allá no significa que funcione acá, y eso pasa demasiado, demasiado, y por eso cometen muchos errores los productores, ¿no? Por seguir la corriente. em, digamos que pueden llegar a tener problemas de tipo sanitario por eso mismo. Una alarma que tenía. Bueno, biológicos. Los biológicos son esas sustancias con agentes vivos. Ahí entra en el tema de las vacunas. Entonces pueden ser vivos, pueden ser modificados o muertos. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, yo a veces en la universidad no entendía, bueno, porque es modificado. Modificado es ese virus que hagan de cuenta, lo que hacen los laboratorios es quitarle una piernita, una patica, para que no sea un virus completo ni genere infección completa, sino, digamos, que genere la inmunidad que necesitamos y ya, que el sistema inmune conozca el virus, pero claro, le faltan dos piernas y no se puede defender, entonces aprende de ese y ya cuando llegue el completo con las dos piernas, dos brazos y dispuesto a infectar, entonces en esos casos ahí sí lo que hace el biológico es proteger. Por eso es que funciona la vacuna. ¿Listo? Es como a grosso modo pues, para que sea entendible para todos. Entonces los biológicos son para la prevención, las vacunas, control de enfermedades, entonces es lo que se busca. Bueno, también está el tema de residuos. El tema de residuos son los materiales o productos resultados de ese manejo diario en el sistema productivo. Entonces aquí vamos a hablar de varios tipos de residuos que se ven en la finca todos los días, ¿no? Entonces, los residuos son esos materiales o productos los residuos biológicos, vamos a hablar de los biológicos primero, que son los sólidos. Entonces, los sólidos son asimilables a urbanos y digamos que estos se caracterizan porque no son peligrosos, los asimilables a urbanos. Pero también están los sólidos especiales, que sí son los peligrosos, que son ahí como en la imagen muestra, las jeringas, las agujas, las cuchillas. Entonces vamos a ir como hablando poco a poco. Si se dan cuenta, ahí hay un guardián. Hay un guardián. Yo sé que muchas veces es difícil en la finca uno conseguir un guardián o a veces son costosos. Entonces, ¿qué yo le recomiendo al productor? Tenga una botella de agua grande, venden esas botellas de 6 litros o pueden ser una botella más pequeña también, la que les quede mejor e ir introduciendo ahí, ojalá una bien gruesita. ¿Para qué? Para ir ingresando agujas, cuchillas, todo ese aspecto, porque a veces uno llega a fincas y las botan con la basura o tienen una bolsa con este tema, entonces es un riesgo para el personal tener que manipular ese tipo de ¿qué? De residuos, ¿no? Entonces ya sabemos que
se pueden transmitir muchas cosas por pinchazos, por agujas, entonces vamos a ir hablando de eso poquito a poco, pero lo ideal es que sepamos que hay peligrosos y no peligrosos, y en esos peligrosos están todos los punzantes. Los residuos biológicos líquidos, entonces que está aquí con la cabrita, que vemos aquí la sangre, el moco. Entonces ya como hemos hablado, son contaminantes biológicos, como lo vimos el primer día. Digamos que es ese factor de transmisión bastante importante en la finca, no solo para otros animales, sino para nosotros. em, los seres humanos, entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿listo? Todas las excreciones y secreciones corporales, tanto de los animales como las nuestras, ¿no? Porque nosotros también podemos transmitir enfermedades. Hay que tener mucho cuidado con estos residuos biológicos de tipo de excreciones. Y finalmente, los residuos químicos. Entonces los residuos químicos son todos los medicamentos que se venció, que quedó sobrando, que no lo uso hace no sé cuánto tiempo. Entonces, digamos, esos sobrantes, esos vencidos, lo ideal es eliminarlos de la finca. Si son sobrantes que necesitan, por ejemplo, unas características para almacenamiento, es mejor eliminarlos, porque ¿qué pasa? Si los utilizamos, podemos generar más bien un mal a los animales. Entonces, eh, digamos que es importante también el tema de no reemvasar, porque me ha pasado que, bueno, aquí este conchito lo paso aquí para que ya este me quede más lleno. No, eso no se hace. Entonces, digamos que es muy importante, sí, bueno, lo otro, cuando son, por ejemplo, inyectables, una vez me pasó que ellos un productor dejaba la aguja dentro del inyectable. Entonces él decía, no, es que si no estoy gastando tanta aguja, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Los medicamentos hay que pensar que ponernos, digamos que dedicarle un momentico a por qué los están produciendo así. Entonces, cuando lo hacen con ese capuchón de plástico, de goma, es para que efectivamente no esté entrando aire todo el tiempo al frasco. Entonces, si lo dejamos con agujas, si lo manipulamos mal, pues ese medicamento se va a dañar, ¿listo? No, y no por estar vencido, por estar sobrante, hay que eliminarlo, sino por mala manipulación pues, del productor o del pastor, etcétera. Listo, entonces eso sería con el tema de los medicamentos. Bueno. Para el tema de residuos medicamentosos, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el productor no sabe qué hacer con esos medicamentos, no sabe cuál es el alcance de esos residuos. Entonces, aquí vamos a hablar como un poco de todo esto, pues por el tiempo no puedo andar específicamente en muchas cosas que me gustaría hablar, pero pues vamos a hablar de forma general cómo podemos manejar ese tipo de residuos de medicamentos. Entonces, en los residuos de medicamentos está la producción intensiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, digamos, la producción intensiva son del tipo de producción que puede generar también bastante desecho de tipo farmacológico. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo estamos con los animalitos, estamos vacunando, desparasitando, estamos haciendo cualquier tipo de tratamiento, pues porque estamos todo el tiempo observando a los animales. Entonces sí se ha demostrado que esa producción intensiva puede generar más desechos. La extensiva también. Entonces, pero aquí sí como que quiero hacer énfasis en que esa producción intensiva, ¿qué pasa? El mundo, o sí, como el comercio, está buscando cada vez mayor calidad, mayor cantidad. Entonces, pues aquí en Colombia no se ve mucho producciones intensivas de 500 animales, 300 animales, etcétera. Pero la idea es llegar a eso. En México sí sé que las hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Cuando hay bastante conglomeración de animales, pues asimismo hay bastante cantidad de desechos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con esa producción intensiva? Ha aumentado el uso de fármacos veterinarios y agroquímicos de todo tipo, pesticidas, de veterinarios antiinflamatorios, corticoides, etcétera. Por eso mismo, por esa demanda que pide, digamos que el consumo del mundo a nivel global, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Ese uso racional. Ayer hablábamos bastante de ese uso racional, no solo para los animales, sino para los ecosistemas y la salud de los consumidores. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que nosotros hacemos va a tener
un efecto en los consumidores. Entonces, lo que hablaban ayer los especialistas, si yo pongo ivermectina y sé que el tiempo de retiro son hasta 15 días, entonces no voy a estar, digamos que haciendo el tema de qué, de ordeñar ese animal y combinarlo con el resto de la leche. Y los ecosistemas, ya también ahorita les voy a hablar un poquito, a veces se nos olvida los ecosistemas, ¿no? Que todo es el resultado de lo que hagamos, entonces ahorita les voy a hablar también un poquito de eso, y que llegue a sus efectos indeseables. Entonces, hay que generar conciencia, este seminario también es para generar eso, porque sí, se busca mayores rendimientos en leche, en carne, pero ¿a qué precio, no? ¿A qué precio a futuro? Por lo menos a futuro, nosotros como médicos veterinarios sí estamos muy informados del tema de resistencia de todo tipo de antibióticos, antihelmínticos, antiparasitarios en general, y por lo menos, o sea, no es por asustarlos ni nada, pero el tema de la resistencia bacteriana, que he escuchado una charla, decían que podría ser la siguiente pandemia en cuanto que ya hay tanta resistencia a antibióticos que no están resultando. O sea, hay personas que se mueren de enfermedades que antes se podían tratar. Entonces hay que generar muchísima conciencia en eso, porque después de que no tengamos con qué defendernos de las bacterias, pues pucha, esto se complica bastante porque bacterias hay en todos lados y bacterias, por ejemplo, en hospitales, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí en mi familia también ya me pasó, no, que la persona entra por X o Y motivo, se rompió el hueso, lo que sea, y se muere de una infección urinaria, se muere de infecciones por bacterias, por eso mismo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, en cuanto a la resistencia de parásitos, no voy a andar en eso, ayer hablamos bastante de eso, los especialistas, pero sí, digamos que ese mal uso va a tener consecuencias a futuro, entonces hay que ponerle conciencia a esto. Y esa ética comercializadora, ¿no? Yo a veces admiro, sí, no voy a hablar mal de los vendedores de insumos ni nada de esto, pero ¿qué pasa? Ellos a veces se creen médicos, entonces llega el propietario, yo a veces los escuchaba, me quedo ahí esperando y escucho cómo ellos salen, no, es que tengo un animalito que me tiene X o Y signo, entonces, ¿qué le doy? No, mire, dele esto con esto y con esto, y yo ya estaba mirándolos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No hay que comer cuento, como dicen por ahí, hay que decir, bueno, ¿y por qué? Y si me entienden, entonces lo ideal siempre es hacer un tratamiento con pruebas de laboratorio. Bueno, efectivamente se demostró que tienes tantos huevos, entonces mira, si efectivamente vamos a manejar este parasitario, o bueno, tienes resistencia con este, vamos a manejar el otro, que eso fue lo que hablamos ayer, entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta eso hoy y siempre, ¿no? Para el tema de la problemática, entonces esas nuevas moléculas cada vez son más escasas. Nuevas moléculas, hago referencia a que antiparasitarios nuevos cada vez son muy pocos. Es muy difícil, digamos que el tema de innovar, de encontrar nuevas moléculas que puedan ayudarnos para bacterias, para virus. Entonces, por eso mismo, o sea, hagan de cuenta que son como esos guerreros, cada vez más escasos, son muy difíciles de conseguir y el otro ejército cada vez tiene más y cada vez son más fuertes, entonces es por eso que yo les digo que hay que tener a los productores, que hay que aprovechar lo que tenemos y no derrocharlo, ¿no? Porque a futuro nos vamos a arrepentir. Listo. Y bueno, en cuanto a los contaminantes del ambiente, ahí les voy a dar un dato curioso. Por ejemplo, todo el tema de anabólicos, temas de hormonas que manejamos no solo en ganado caprino, sino también en bovinos y en otros muchos animales. ¿Qué está pasando? Está llegando a los océanos. Entonces, ustedes saben que gran parte del mundo es océano. Entonces, los océanos están llegando tantos medicamentos de todo tipo, analgésicos, antibióticos, antihistamínicos, de todo tipo o sea, un estudio encontraba que habían hasta 631 activos en diferentes países a nivel mundial en el océano, solo en el océano. Entonces, los peces, se hizo un estudio de cómo estas hormonas estaban teniendo efecto en los peces y cómo esas hormonas estaban
como afeminizando, como sí, afeminizando, o esa feminización de los machos, de peces machos. Entonces, cómo eso pone en peligro, no solo de peces, de todo tipo de animales acuáticos, cómo pone en peligro eso la reproducción de futuras especies acuáticas, ¿no? Porque es que si no hay machos, entonces, como, bueno, ya depende de cada especie, de cada animal, pero la mayoría se hace reproducción sexual. Asexual no es tan, pues son uno que otro, pero la mayoría necesita hembra y macho. Entonces, si no hay machos, ¿qué va a pasar con nuestros océanos? Van a quedar después, no despoblados, pero sí va a bajar bastante la población y va a haber hambruna, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Bueno, entonces ya para no asustarlos voy a seguir con el otro tema. Vamos a hablar de, entonces como estamos en el tema de medicamentos, por lo menos aquí en Colombia, algunos requisitos de esas buenas prácticas para el uso de medicamentos veterinarios son. Aquí nosotros manejamos un registro ICA, entonces en el medicamento ustedes como productores tienen que fijarse que la caja tenga indicaciones de cómo administrar, de cómo es la dosificación. Tiene sí o sí que tener el registro ICA, porque ¿qué es lo que hace el ICA? El ICA se asegura que ese medicamento sea inocuo, que no vaya a generar problemas ni en los animales ni en los humanos. Entonces, pueden haber, o sea, se han visto muchos medicamentos que no tienen ese registro ICA y a veces el propietario o el pastor ni se da cuenta y lo aplica y me salió más económico, pero ¿a qué costo? Listo, a veces, como decimos aquí en Colombia, lo barato sale caro. También tienen que tener un número de lote, una fecha de vencimiento que no esté con stickers, que esté, digamos, que no esté adulterada, alterada, bueno, o sea, así que no vayan a haber mamarrachos ni nada de ese tipo. Tiene que tener un tiempo de retiro. Es muy importante que el productor sepa cuál es el tiempo de retiro, ¿no? Cuando yo en leche, en carne, dependiendo de que sea mi producción, ¿no? Entonces es muy importante echarle lupa al medicamento, no solo que aplicarlo y ya no, hay que leer y hay que saber qué es lo que estamos poniendo, ¿listo? También el almacenamiento según las condiciones e instrucciones de medicamentos biológicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los que dicen instrucciones de almacenar en nevera, hay que almacenar en la nevera, ¿listo? Hay que ponernos a leer o preguntarle al médico veterinario, bueno, ¿cuáles yo almaceno en nevera, cuáles afuera? La mayoría de veces son las vacunas, que son las que se manejan en nevera. Hay algunos antibióticos que se manejan también en nevera, pero pues depende de cada antibiótico y de las indicaciones que diga. Entonces a veces hay que detallarnos en leer. Y lo otro es que esta es la forma adecuada para guardar los medicamentos, ¿vale? Entonces no es el reguero porque es que uno llega a las fincas, se está el reguero de frascos que uno, ay, Dios mío, uno le da estrés ponerse a buscar el medicamento que está buscando. Entonces lo ideal es que se clasifiquen por la función que tienen. Entonces, no, antiinflamatorios, antibióticos, desparasitantes. Entonces aquí, por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito de cómo se clasifican, cómo se tienen así ordenados también es muy importante. O por ejemplo aquí a mano derecha las cajitas. No, a mí se me hace más fácil en cajitas, con eso no se me riega. Bueno, los pongo en cajitas y los guardo en un lugar fresco. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con ese tema porque hay medicamentos que me dicen almacenar en lugar fresco menor a 30 grados. Entonces, por ejemplo, en La Guajira, o sea, si tú dejas el medicamento afuera, seguramente se te puede dañar porque allá está por encima de los 30 grados. No estoy segura exactamente de cuántos grados, creo que 35 el caso, pero entonces son medicamentos que se nos van a dañar. Sí, dice que se puede mantener en el exterior, pero es que también tengo que tener en cuenta cuáles son mis características de mi ambiente, ¿no? Entonces, bueno, eso. Esto es muy importante, es muy, muy importante este tipo de registros de aplicación de medicamentos. Entonces, a veces uno llega a la finca, que puede que no haya tenido médico veterinario, tuvo otro, etcétera, y no se sabe qué se le aplicó, no se sabe exactamente qué animal, no, que es Rosita. Bueno, Rosita, vamos a buscar a Rosita. Y bueno, ¿cuánto tiempo se la dio? ¿Qué dosis le dio? ¿Tuvo algún tiempo de retiro eso? ¿Qué respuesta tuvo el animal a ese medicamento? ¿Solucionó el problema? ¿No solucionó el problema? Entonces, esta tabla es muy importante
para este tema de registro. Entonces, ¿qué es así a grosso modo? La identificación. Entonces, no Rosita, no nada de eso, es muy complicado. Yo sé que ustedes conocen los animales, pero también pónganse en el lugar de nosotros como médicos, que llegamos y no sabemos quién es Rosita. Entonces, tenemos que poner el número de identificación del animal. Si se pueden poner características, pues también es algo voluntario, se pueden poner como para mayor, más rapidez identificar el animal. La fecha de aplicación, entonces, ¿cuándo lo apliqué? Bueno, día con día, mes, año, ¿listo? Porque a veces solo, pues, lo ideal es que sea completa la información. ¿Cuál fue la dosis? Entonces, recuerden que para las dosis, y ayer hablaron mucho de eso, hay que pesar a los animales. Entonces, digamos, nosotros como médicos veterinarios, pucha, yo sé que a veces son muchos animales, pero lo ideal es pesar. Igual en los productores, yo como productor debería exigir, bueno, doctora, ayúdeme a pesarlo porque, pucha, ojalá uno tuviera el ojo para pesarlos a todos, pero no, realmente sí se puede pasar, puede sobredosificar, o sea, un exceso de dosificación o subdosificar, puede dar menos de la dosis, ¿listo? El tipo de producto, entonces ojalá el nombre comercial y el tipo de principio activo. Esto debería llenarlo el médico veterinario, ¿no? El tiempo de retiro, que pues especifica en la caja. Y las observaciones, funcionó, no funcionó, tuvo algún tipo de reacción, porque también puede pasar, ¿no? Tuvo algún tipo de reacción, bueno, etcétera. Las observaciones que ustedes, que el médico y que ustedes hayan visto. Y esto es como un trabajo conjunto, ¿no? Bueno, en cuanto a los dispositivos médicos veterinarios, entonces que estén limpios. No hay cosa más fea que uno llegue a una finca y que esté, no, que toca limpiar las cosas. No hay que perder tiempo en eso, que ya todo esté listo cuando el médico veterinario esté, que estén así como está ahí, con una bandejita ojalá limpia, que se puedan pasar las cosas, porque a veces sí, los medicamentos están y los meten ay, ¿cómo se llama? En los baldes, es un tubito aquí en Colombia, un balde grande, un tubo grande y está sucio, está lleno de popó. Entonces no hacemos mucho porque ahí no hay nada, o sea, sí puede que la jeringa esté limpia en el empaque, pero todo alrededor está contaminado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Algunos dispositivos médicos veterinarios, entonces ahí está el cautín, están las jeringas, no son reutilizables, las agujas, pues lo ideal es que tampoco, ¿no? No se deben reutilizar, porque es que me pasa que las guardo, entonces ahorita les voy a explicar el por qué, cómo se transmiten las cosas para que ustedes también entiendan, hay que explicar el porqué de las cosas para que ustedes sepan, y no solo porque sí. Entonces, bueno, ese tema. Y el tema de las prescripciones de medicamentos. Aquí en Colombia, el ICA, para un tema de inspección, ellos lo que van a revisar son esas prescripciones que dejó el médico veterinario del medicamento, la dosis, cuánto tiempo, cuántos días. Por lo menos hay que guardarlos 2 años en archivo. Aquí en Colombia, aquí en Colombia. No sé en otros países, pero aquí se pide eso. Entonces, es como se llamaba atención a los productores, que hay que guardar esas hojitas, ¿listo? Hay que guardarlas porque en dado caso de que el ICA pase, ellos lo pueden pedir y tienen pues, todo el derecho de solicitarlas. Entonces, bueno, aquí voy a hacer como un tema de hablarles. Muchas veces les dicen, bueno, sí hay que eliminar los medicamentos bien, y todo esto, pero el productor a uno le dice, bueno, pero ¿y dónde lo boto? ¿O qué hago con eso? Entonces, no se ha informado bien qué hacer con eso, cómo se clasifican, cómo es la adecuada eliminación de medicamentos, por lo menos aquí en Colombia. Entonces, ¿qué pasa con esos medicamentos? Esos medicamentos vencidos o que hablamos que están parcialmente consumidos, se consideran residuos peligrosos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pueden ser antibióticos, pueden ser hormonas de cualquier tipo. Entonces, eso es un riesgo humano y lo ideal es eliminarlos de la finca. Si no los estoy utilizando, si ya se vencieron, hay que botar lo que no se usa o lo que está en mal estado. Aquí en Colombia se maneja una resolución que es la 371 del 2009 y lo que hace es que eh, plantea que los consumidores finales de medicamentos veterinarios deben devolverlos a ese mecanismo, eh,
pues post consumo, ¿no? Ya cuando terminó, cuando se venció, cuando ya no lo va a utilizar más, pues para proceder con ese manejo ambientalmente seguro. ¿M? Porque cualquiera sí, es más fácil botarlo en la basura, pero ya él les ha hablado de todo el tema de los peces, de los océanos, de todo el tiempo, por ejemplo, ayer hablaban de los escarabajos, entonces hay que tener mucho cuidado con ese ecosistema, hay que respetar ese ecosistema. Entonces hay que recolectar todos los medicamentos y depositarlos en una institución adecuada, ¿vale? Entonces, ¿qué sí se deposita y qué no se deposita? Lo que sí se deposita en este tipo, por ejemplo, Aprovet es una empresa aquí en Colombia que se encarga del tratamiento de este tipo de medicamentos, de los residuos o de los vencidos. Entonces, ellos como tal hacen énfasis en qué sí se deposita ahí, que son esos envases, esos empaques de medicamentos, o los que ya no se usan, o los que están parcialmente consumidos, o los vencidos, esos son los que ellos aceptan. ¿Qué no aceptan? Pues jeringas, gasas con sangre, termómetros, basura de todo tipo, o sea, basura, botellas, digamos que lo que utilizamos normalmente, elementos cortopunzantes, que las cuchillas o las pilas, no, eso no va en estos centros de acopio, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado con eso. Por ejemplo, aquí en Colombia se maneja el tema de esa devolución post-consumo en droguerías, en IPS, en instituciones de salud y en algunos centros comerciales. Entonces nosotros tenemos que ir a preguntar, ¿vale? Aquí hay que ir a preguntar, bueno, yo puedo votar, yo puedo, bueno, eliminar o depositar estos medicamentos acá. Entonces la persona le dirá en una institución de salud, sí, pero con estas características o no, pues puede pasar. O también que yo les recomiendo a veces a los productores. Las clínicas veterinarias, ellas la mayoría, por no decir todas, pero la mayoría, tienen convenios con centros de acopio como por ejemplo Aprovet, Ecocapital, y lo que hacen ellos es que pagan un contrato para que todo el tiempo esté pasando el camión y ellos eliminan cadáveres, eliminan agujas, todos los residuos que tiene una clínica veterinaria o humana, y entonces ellos, pues ustedes les charlan, les preguntan de que si pueden también depositar pues sus residuos de medicamentos, también es otra manera. Esto en las droguerías y peces, y esto lo habla el Ministerio de Ambiente aquí de Colombia, ¿listo? En otros países, pues realmente debería ser algo similar, pero no sabría. Habría que averiguar en esos centros. Entonces, bueno, aquí les comentaba, entonces ahí les muestro, uno entra a la página de Aprovet, ellos tienen campañas y jornadas de recolección de residuos, entonces no hay excusa para eliminar de manera correcta estos residuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia fueron a Magdalena, fueron a Santander, a Cúcuta, a La Guajira, entonces mm, ingresemos a la página y miremos cómo es, dónde van a estar, cuándo van a estar, cómo hay que llevar las cosas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que aquí en Colombia, por ejemplo, se manejan sanciones. Si el ICA o una entidad se da cuenta que el productor está arrojando esos residuos en una basura común y corriente, puede generar sanciones, ¿listo? Entonces, no hay que esperar a que pase eso y hay que hacerlo porque somos conscientes, ya sabemos el por qué. Listo, bueno. Entonces ya vamos a hablar de otro tema, que es el equipo de protección personal. ¿Por qué es importante? Porque queremos evitar que nuestro personal se contamine de todos los patógenos que hablamos, de todo tipo, virus, bacterias, parásitos, etcétera, que ya nos hemos dado cuenta que son zoonóticos, o sea que pueden pasar de nosotros a ellos, de los animales y viceversa, ¿no? Porque no solo es de una vía, es de las dos vías. Eso es muy importante también entenderlo, porque muchas veces eh, creemos que el villano es el animal, que él es el que nos está contaminando, pero a veces somos nosotros. Entonces ahorita les voy a hablar de eso. Entonces, bueno, esos equipos de protección, ¿qué son? Son esos obstáculos que me apartan al productor, al pastor, de esos fluidos orgánicos, de esas sustancias y de esos preparados químicos. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es
pensar, o bueno, sí, como pensar que cualquier secreción es de alto riesgo. ¿Listo? No confiarnos, no decir, el animalito yo siempre lo he visto bien y él no tiene nada. No, utilicemos los guantes, utilicemos ojalá un overol, ojalá las gafitas cuando estamos en el tema de partos, porque como se dieron cuenta, muchas enfermedades son asintomáticas, entonces hasta que ya nos damos cuenta, y pucha, tenía brucela y ahora toca hacerle pruebas, y bueno, hágase pruebas usted también, porque pues usted también puede tener brucela. ¿Mm? Entonces, en el tema de ese equipo de protección, primero el overall. El overall yo creo que es una prenda indispensable para tanto el productor, bueno, el médico veterinario casi siempre lo lleva, o bueno, lleva por lo menos un antifluido, y también para el productor y el pastor, ¿vale? Porque uno llega a las fincas y el pastor con la misma ropa que se levanta, a veces que se levanta, duerme y al otro día maneja los animales. Entonces es una ropa que yo digo, estuvo todo el día con ella, estuvo tratando los animales, manejando los animales, duerme con ella, duerme con su esposa, con sus hijos. Entonces hay que tener cuidado con eso, ser conscientes también con la familia, con quien ellos viven, bueno, con quien se vive. Entonces ya sabemos el por qué, ¿no? Lo ideal es que esa prenda sea enteriza, así como está ahí, que ojalá sea manga larga. Bueno, yo sé que a veces por el tema ambiental hay mucho calor en algunas zonas, entonces buscamos unos overoles más delgaditos o que sean transpirables, pero pues sí, lo ideal es que cubra todo el cuerpo, eso es lo ideal. Y eso lo que hace es aislar al cuerpo de esas secreciones. Entonces, si el animal parió y me salpicó y yo preciso, no sé, me raspé, me pasó, me caí de la moto y me raspé todo el brazo, entonces no voy a tener como ese riesgo a contagio. La otra cosa son los guantes. Aquí hay unos de nitrilo. A mí realmente me gustan más los de nitrilo. ¿Por qué? Porque no tienen ese polvo molesto. Son guantes que tampoco se oxidan, que se ponen como cafés a veces. Entonces yo prefiero utilizar esto y recomiendo que los utilicen. Por eso mismo, tampoco aprieta, tampoco, digamos que baja un poquito a veces hay manos que son más, sudan más que otras, entonces preferiblemente esos, pero realmente cualquier guante genera la protección, es más como por comodidad, pero pues realmente hay de caucho, hay de látex, hay de nitrilo. ¿Qué pasa con los de caucho? Se tienden a calentar mucho, entonces pues no se los recomiendo en zonas calientes. Entonces lo que hacen es aislar las manos de, no, muchas veces uno tiene una herida o cualquier cosa en la mano, entonces preciso le metió la mano al animal en la boquita para mirarle, bueno, no sé, cualquier vaina, los dientes o mirar la mucosa conjuntival. Entonces hay que tener cuidado con eso porque todo el tiempo estamos en contacto con mucosas. Em, es importante también que esos se reemplacen, ¿no? Porque tampoco es tener el guante todos los días para coger todos los animales, no. Lo ideal es que, por ejemplo, si yo tengo animales enfermos en cuarentena, perdón, animales enfermos o en cuarentena, lo ideal es que yo utilice unos guantes para esos animales y otros guantes pues para los animales que están saludables, ¿no? Eso también es muy importante, no hay que utilizar los guantes para todos. ¿Mm? Y los guantes no reemplazan el lavado de las manos, hay que lavarse las manos y, bueno, el adecuado reemplazo que ya les decía. Las gafas de protección facial ocular, esos son muy importantes, pero más que todo para el tema de, por ejemplo, partos o, sí, más que todo como para partos, ¿no? También, yo creo que también es importante para las llamas, que a veces tienden a escupir, entonces no, pues yo prefiero llevarme mis gafitas cuando voy a chismosear esos animales. No soy experta en ellas, pero sí recomiendo las gafas. O cuando, por ejemplo, van a manejar sustancias líquidas, desinfectantes, insecticidas o fertilizantes, entonces los ojos son otra mucosa que puede ingresar cualquier patógeno por ahí, entonces hay que tener mucho cuidado. Para el tema, bueno, también están los tapabocas. El tapabocas ya es la prenda de moda estos últimos años, entonces ya sabemos por qué es importante, porque evita que ingresen algunos patógenos, depende del tipo de tapabocas, ¿no? Porque hay tapabocas normal, tapabocas N95 y otras variedades que realmente, pues no voy a ahondar en eso ni tampoco es la idea, pero sí
dependiendo qué tipo de finca yo tenga, pues utilizar su tapabocas, ¿listo? Y también para la manipulación de sustancias que puedan emitir vapores, por ejemplo, cuando yo les decía que calentar el agua y con desinfectantes, entonces esos vapores, lo ideal es que el personal no esté inhalando ese tipo de desinfectantes, no es bueno, no es lo adecuado que estén en los pulmones, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado. Los desechos de elementos cortopunzantes, entonces puede ser que es el guardián, se llama guardián. El guardián normalmente tiende a ser así de color rojo el que se compra y tiende a tener una línea aquí, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero una línea casi llegando como unos 2 centímetros antes de llegar al tope. ¿Y qué es lo que significa esa línea? Que no hay que pasarse de esa línea, ¿vale? Porque a veces empiezan a meterle agujas y cuchillas y ya no le cabe una malla, uno tiene que estar corriendo, no es la idea, hay que estar eliminando esas agujas, hay que llevarlos a los centros, digamos, por ejemplo, hospitales que les mencionaba. Hay que preguntar, ¿listo? Porque pues todas las zonas son distintas. Bogotá pues tiene muchos centros de acopio, pero no sé, Santander, La Guajira, habría que estar como ondando en ese tema, estar en la zona y preguntar, ¿listo? Esos envases de vidrio, entonces hay que evitar accidentes y no rebasar ese límite. Entonces, bueno, esta es una diapositiva que siento que si no está, no hacemos nada, porque es como las vías de transmisión de nosotros a los animales y los animales a nosotros. En sí es la vía de transmisión de muchos patógenos, virus, bacterias. Entonces, cómo el propietario, cómo los empleados se están contagiando. Entonces, aquí esas son las vías de transmisión como tal. La primera, y no significa que sean más importantes o menos, solo los voy a mencionar. Los aerosoles. Entonces, ¿qué es un aerosol? Son esas gotas microscópicas. Cuando alguien tose, arroja esas gotas, que son muy diminutas, no se alcanzan a ver, y que ellas transmiten ese patógeno por el aire. Entonces ya sabemos por el COVID-19, por eso se utiliza el tapabocas, por eso lo ideal es que, digamos, esas herramientas las utilicemos. El contacto directo, entonces la sangre, las heces, el moco, todo eso, ahí se elimina muchas enfermedades. Entonces, por ese tipo de contacto pueden ingresar cualquier tipo de patógenos, lo que les decía, una cortada, mucosas, entonces yo, no sé, le toqué la mucosa conjuntival o le abrí la boquita y después me molestó la cara o hago el almuerzo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La vía reproductiva, que fue la que más hablamos el primer día, de esos fetos, de esas secreciones vaginales, de la placenta, eso es la herramienta que usa el patógeno para, pues queda demasiada, ¿cómo me hago explicar? Hay una alta concentración de ese patógeno en esas vías reproductivas o de apareamiento, entonces el semen, hay que tener cuidado con eso. Ahora, el fómite. Entonces, ¿qué es un fómite? Aquí hablamos mucho de fómites, pero hay que, digamos, no todos sabemos qué es un fómite. Entonces, un fómite es ese objeto inerte o sustancia que está contaminada y que es capaz de transmitir un patógeno de un individuo a otro. Entonces, son los guantes, porque son algo inerte que yo toco aquí, toco allá. El camión que entró a la finca del vecino y después entró aquí. Las jeringas y agujas, entonces me pasa que uno ve los productores y, por ejemplo, vacunan con la misma todos los animales. Entonces, si un animal tenía X o Y patógeno de enfermedad, se lo transmitimos a todos de una vez. O sea, nosotros somos la herramienta para que ese patógeno viva en nuestra finca. Los lazos también se ha demostrado que pueden, pueden generar transmisión. Entonces, los patógenos son muy, bueno, no digo que inteligentes, pero sí se la ingenian para pues poder contaminar, ¿no? A final de cuentas, un parásito o una enfermedad, perdón, un agente patógeno requiere muchas veces de un huésped humano, animal, para poder sobrevivir, ¿listo? Entonces, por eso es tan contagioso. Vectores, entonces, ¿qué es un vector? Un vector tienden a ser más los artrópodos. Artrópodos son insectos, son arácnidos, o sea, arañas, que ellos pueden transportar también un patógeno de un individuo a otro. Entonces, ayer escuchaba,
no recuerdo el nombre de la señora, del participante, mejor dicho, y decía, nosotros ya estábamos desinfectados y no sé qué pasó, cómo ingresó. Entonces, mira, para que te des cuenta que es que puede ingresar por cualquier lugar. Mejor dicho, la pregunta sería, ¿por qué lugar no puede ingresar? Entonces, para que se den cuenta que los vectores también son un importante punto crítico. Reservorios, bueno, reservorios, entonces nosotros tenemos las fincas en el país que sea, hay águilas, hay venados, hay zorrillos, los animales que viven ya como tal con nosotros y ellos también pueden transmitir la enfermedad, entonces ellos no están en la finca, no los vemos, muchas veces son, la mayoría cuando son salvajes no tienden a verse o no quieren, pues porque son presas, entonces a veces el propietario ni sabe que tiene ese tipo de animales en la finca, entonces esos animales silvestres pueden adquirir esa enfermedad y transportan el patógeno. Entonces, por ejemplo, no tienen que tener contacto directo con la finca, con las cabras en este caso. Entonces, por ejemplo, el venado que se hizo chichi o que se hizo popó cerca del río y preciso yo la fuente de agua de mi finca se maneja con el agua del río. Entonces, solo por el agua ya se está transmitiendo ese tipo de patógeno. Y ya el oral, que es esos patógenos que son consumidos o lamidos, porque no solo tiene que ingresar al organismo, sino también solo con lamer o que el animalito esté molestando ahí con algún elemento, solo con eso ya ingresa agua, alimento u objetos contaminados, piedras, heno. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sé que repito mucho esa palabra, pero es que de verdad que hay que ponerle las pilas. Entonces, digamos que esas son las vías de transmisión y zoonótico es cuando ese patógeno es transmitida por cualquiera de estas vías que ya les hablé entre un animal al hombre. Entonces, eso es zoonosis, ¿listo? Cuando cualquiera de estos me puede a mí infectar o yo puedo infectar a los animales, ¿listo? Entonces, no hay que confiarse. Entonces, digamos, ahí quiero como profundizar en ese tema de que yo o que el médico o el productor o el pastor puede también infectar a los animales. Entonces muchas veces el villano es el animal, él es el que nos contagia, él es el que nos pega esos bichos, escuchado. Entonces, no, es mentira. Nosotros también. Entonces, por eso es que en la finca el propietario o el tenedor de esa finca debe asegurarse que el personal realice al menos un examen médico al año, uno. ¿M? Porque, ¿qué pasa? Si el pastor que yo tengo tiene tos, tiene algún síntoma respiratorio, puede también generar enfermedad en mis animales, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de que se cree que solo los animales nos infectan a nosotros, pero no, es mentira, nosotros también a ellos. Pero tiene que ser una zoonosis, ¿no? No todas las enfermedades tienen que ser zoonótico, o sea, que es compartido, que es una enfermedad que puede infectar animales y animales. No todas lo pueden hacer, pero sí varias. Lo otro es que hay que capacitar a esa personal. Entonces, como lo hablábamos en la introducción, si no tenemos un personal capacitado, no estamos haciendo nada. em, Queriendo tener una finca, digamos, lo más inocua, lo más adecuada posible, porque no se puede, sin personal no hay nada que hacer. Hay que tener temas de seguridad, de riesgos ocupacionales. Riesgos ocupacionales es disminuir esos peligros para el personal, ¿no? Entonces uno llega a veces a las fincas y uno como médico veterinario también a veces termina, digamos que afectado por esas instalaciones. Entonces las puertas son muy pequeñas, son difíciles de abrir. Cuando uno está haciendo manejos de desparasitación, entonces no, que toca estar poniendo la puerta todo el tiempo así y el animal empuja y también lo empuja a uno. Entonces hay que dar las herramientas para que las cosas salgan bien. ¿M? Porque no se puede estar peleando con los animales, eso también desgasta al personal. ¿Qué más? El manejo de alimentos para animales, entonces que el pastor sepa cómo se debe manejar, cómo se debe almacenar, entonces no, que el pastor sepa, por ejemplo, que hay que ponerlo sobre estivas
¿Por qué? Pues porque los roedores, ¿y por qué los roedores? Porque ya hablamos que ellos son los propagadores o plagas, por eso se llaman plagas, propagadores de enfermedades. Entonces hay que explicarles y decirles también el por qué. Ese correcto manejo animal, entonces a veces pastores que están gritando, que están chiflando, a mí, bueno, cada quien tiene su finca, ¿no? Pero lo ideal es que los animales estén tranquilos en esos manejos, entonces empiezan a gritar, uno también se estresa, y los animales se estresan. Entonces el animal estresado, uno estresado y tratando de hacer algo, pues no es lo adecuado. Entonces hay que pensar en los animales y en el personal, en los seres humanos. La bioseguridad, entonces ya hablamos de todo ese equipo que tiene que tener, que el overol, que los guantes, que las, etcétera, las botas. Bueno, ahí no hablé mucho de las botas, pero las botas son esenciales. Y también que sepan cómo es el seguro uso de medicamentos veterinarios. Entonces, que si tengo que poner un pesticida, entonces ya sé que me tengo que poner las gafas, que me tengo que poner el tapabocas, que ojalá me ponga un elementos antifluido, porque ¿qué pasa? Así como yo le decía, una vez me pasó, estaba él poniendo al niño a rociar todo el tema de, bueno, cualquier fitosanitario, no me acuerdo ahorita el nombre, y yo le explicaba, o sea, ahí en el mismo paquete está el muñequito, digamos que la imagen de la persona con gafas, tapabocas, careta, digamos así, tipo COVID, con el overol blanco que no se le ve ni la piel, guantes. Yo le decía, ¿usted por qué cree que está esa imagen ahí? Y usted mire cómo está poniendo a su hijo a poner ese elemento, a poner ese químico en el suelo. Entonces hay que ponerle cuidado, hay que leer las instrucciones y no más solo con el dibujo, el señor me entendió lo que yo le quería decir. Entonces ya la próxima vez que fui, ya el muchacho tenía la mayoría del equipo para estar protegido, ¿no? Porque muchos de esos fitosanitarios se han demostrado que generan cáncer, que generan problemas congénitos. Entonces imagínate, el hijo de él haciendo ese manejo y él no tenía ni idea que eso ponía en riesgo a su propio hijo. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Los elementos indumentarios, los que le acabo de hablar, esas instalaciones adecuadas para personal. Entonces, que el personal tenga su área de alimentación, que no esté comiendo encima de los animales, que no esté comiendo, no sé, cerca donde paren los animales. No, nada de eso. Que él tenga su cuarto para poder almorzar o su casa para poder almorzar. No está bien que él esté ahí comiendo como, no sé, como, bueno, no voy a decir que, mejor dicho, de una manera que no debería ser, ni en el lugar que debería ser un área de descanso donde el pastor pueda descansar, pueda tomarse un reposo después del almuerzo, etcétera. Pero no, a veces uno los ve allá acostados encima del pasto. Entonces uno dice, ¿para qué se pone ese overol y todo eso si está allá tirado en el pasto donde los animales hacen sus necesidades y tienen todo tipo de secreciones? O sea, ¿para qué? Ahí estamos perdiendo el tiempo. Y baños, bueno, baños también es importante. Y el tema del botiquín. El tema del botiquín, ¿por qué? Porque pueden suceder accidentes. Ya ustedes más que nadie saben el tema de accidentes que pueden haber en la finca. Entonces, por lo menos que estén capacitados. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer si hay un golpe? Si hay, no sé, un trauma. Ustedes saben que las cabras embisten y embisten bastante duro. Yo creo que más de uno sabe qué tan duro embiste, me incluyo. Entonces hay que saber qué son los pasos. No, le salió sangre, entonces hay que limpiar, hay que desinfectar, con qué desinfecto, con qué limpio. Entonces hay que capacitar al personal, ¿listo? Porque uno llega y no, eso se lavan ahí con jabón y hágale tranquilo. No, no porque está arrojando sangre, está manejando animales, pues puede que él tenga algún tipo de enfermedad, no lo sabemos. O lo contrario, los animales tengan algo y él tiene una laceración, seguro puede haber un contagio, o sea, se aumentan las probabilidades demasiado. Listo. Entonces, bueno, para que todo esto funcione y digamos que ya hablamos de la indumentaria y de todo esto, hay que saber cómo hacer esa correcta limpieza y desinfección. ¿Mm? Entonces, hay que tener en cuenta un término que se llama biocarga. A veces los veterinarios hablamos de ese término y muchas veces no saben los propietarios de qué estamos hablando. La biocarga es como ese número
y tipo de esos microorganismos que están en una superficie determinada. Entonces, por ejemplo, las heces tienen una biocarga alta, la sangre tiene una biocarga alta. ¿Por qué? Porque tiene un número alto de microorganismos pues en su superficie, ¿listo? Eso es lo que quiere decir un alto grado de biocarga. Entonces, por ejemplo, aquí está el tema de las heces, eso es un alto grado. Entonces, ¿qué se busca para hacer un tema de limpieza y desinfección adecuado? Entonces, es lo que les mencionaba en la introducción. Primero se limpia. Lo ideal es que la limpieza sea en seco, que ahí el trabajador cepille, barra o raspe ese popó para eliminar. También a veces con espátulas, porque a veces se aplasta y queda como una espátula y nadie lo puede sacar. Entonces, esos desechos aéreos hay que quitarlos, hay que la superficie quede lo más lisa posible, por eso necesitamos pisos que se puedan manejar, ¿no? Después viene un remojado. Entonces, ese remojado es con agua y con productos de limpieza que pueden ser jabones, detergentes. Entonces, ¿qué es la característica de los detergentes? Que ayudan como a arrancar la grasa, así como dicen los comerciales, pero efectivamente la grasa. Y, digamos, muchos patógenos tienen o están protegidos por cápsulas lipídicas, quiere decir que están protegidos por cápsulas de grasa, hagan de cuenta. Entonces, cuando ponemos detergentes, estamos destapando esa cápsula para que ya cuando llegue la desinfección, pues el patógeno esté, digamos que indefenso, por decirlo así. La limpieza a presión, entonces ojalá que fuera así como está la señorita ahí haciendo con un agua a buena presión y se desplaza toda esa materia orgánica ya después de estos dos pasos que hemos hecho, pues para hacer una correcta limpieza. Bueno, el tema de la desinfección, así tal cual yo les estoy hablando, que es el disfraz COVID, ya ustedes saben que es el que les he dicho, careta, overol, guantes, porque ¿cuál es el objetivo de acá? Aplicar esos desinfectantes. A veces hay desinfectantes que pueden ser irritables para los seres humanos, entonces muchas veces hay, por ejemplo, ese elemento que tienen ahí es para aspersión, entonces más de uno vimos como en el COVID hacían ese tema de aspersión parece como una clase de gas, y es para eso mismo, para la desinfección post limpieza. Si no, no se hace nada. Si yo voy a desinfectar y todo está lleno de popó y de chichi, pues no estoy haciendo absolutamente nada. El secado, entonces después de que ya desinfectamos, dejamos evaporar esa dilución que hayamos utilizado. Y finalmente, pues lo ideal sería hacer un test de eficacia, que se hace una prueba microbiológica, ya el médico veterinario digamos, cargaría de eso a ver qué tanto quedó limpio. Eso es como un paso que puede ser opcional, ¿no? Para saber exactamente si yo lo que estoy haciendo está sirviendo o más bien no. Entonces, por ejemplo, en esos casos donde yo digo, pero si yo desinfecté y yo limpié, ¿por qué siguen infectándose? Entonces, ahí valdría la pena hacer esos test de eficacia. Listo. Ahora, ya para hablar del tema de manejo de desechos, bueno, digamos que ya hicimos toda la limpieza, sacamos toda la popó, todo lo que nos sirve. Entonces, ahora, ¿cómo es el manejo de desechos en esa finca? Lo ideal sería que se manejaran bolsas de diferentes colores para hacer ese tipo de disposición. Entonces, se procura que su eliminación sea rápida y eficiente. Entonces, no sirve que yo sí adecue todo y esté almacenando de basura a la finca, no, tampoco es la idea. Entonces, bueno, esa tipificación según el color de la bolsa es verde para desechos orgánicos aprovechables. Entonces, ¿cuáles vienen ahí? Los residuos de la comida. Lo que quedó de vegetales, residuos de la papa, la yuca, bueno, ustedes me entienden. El color rojo, entonces el color rojo es para ese riesgo biológico, que ya hemos hablado bastante, esos fluidos, esos desechos, el feto, la placenta, los animales muertos, bueno, todo eso entra ahí las secreciones que alcanza a recoger, porque ¿qué es lo otro? Si tiene la secreción, ya sabemos que hay que retirar primero, raspar, limpiar con cepillo para poder desinfectar, entonces todo eso va en el color rojo. El color blanco es para los aprovechables, lo que se puede reciclar, papel, cartón, vidrio, plástico, metales ojalá sin restos de comida. Y el color gris
es para residuos no aprovechables. Entonces estos mismos que acabo de mencionar, pero que estén con restos de comida, entonces no sirven, hay que botarlos en la gris. Esa es el manejo de desechos adecuado en una finca. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, ya después de todo lo que hemos hablado, ya podemos hacer una evaluación de riesgos en nuestra finca. Entonces, aquí la mayoría de estos ya los hemos hablado, solo voy a como mencionarlos y decir como algunas cositas que no se hayan dicho. Pero entonces el productor tiene que evaluar esos riesgos el primero, por ejemplo, los vehículos y las visitas, lo que les había dicho. Esos fómites, ese camión que está ahí, bueno, yo sé que son unas ovejas, no son cabras, pero en la imagen que encontré. Ese camión también pudo haber estado en otra finca, no sabemos esa finca qué es lo que tenga, entonces lo ideal es, por ejemplo, manejar pediluvios, manejar aspersión para desinfección de ese tipo de camiones o poner una zona especial para la entrada de esos camiones y que no, como les conté el primer día, no pase por toda la finca el camión para llegar a llevarse los animales, ¿listo? No es la idea. Lo ideal es que sea lo más lejitos o la más entrada posible para que no tenga un recorrido muy grande en la finca. Entonces, bueno, aquí es eso, el tema del pediluvio ya. Las instalaciones y equipos, entonces, todo el tema de limpieza y desinfección, que ya hablamos de eso, los comederos y abrevaderos, entonces que sean los adecuados, que el animal alcance. ¿Qué pasa? A veces cuando son muy chiquitines no alcanza, entonces hay que asegurarme de que el animal puede tomar agua y puede comer, porque es que pasa, de verdad que pasa. Ponen los comederos muy altos o muy bajitos, entonces la cabra se tiene que agachar todo el tiempo, ponerse en sus articulaciones y eso también me genera pues inflamación de ellas y puede que no tenga algo patógeno, pero no más solo con el comedero mal hecho, me genera la sospecha. Cama limpia y seca. Entonces eso también es importante porque es casi la mitad del tiempo donde se la pasa la cabra, donde duerme. La entrada de animales, entonces la entrada de animales, saber ese ingreso de esos nuevos integrantes, de dónde vienen, lo que ya hemos hablado. Lo ideal es que sean de fincas que yo sepa o por lo menos tenga idea de ese manejo sanitario, ir a preguntar antes. A mí me gusta mucho que el productor vaya antes, uno lo puede acompañar, conozca la finca, bueno, cómo tienen los animales, ir a conocer, ir a mirar. Sí, eso es como quien va a comprar cualquier cosa, ir a preguntar, porque el que de una vez, no, si me interesa, tráigamelos, y no sabe ni siquiera cómo los manejan, si está limpio allá o no, cómo están los trabajadores. Entonces uno ir a visitar, le dice muchas cosas de esa finca, ya con todo lo que hablamos. Entonces si está el pastor muy sucio, si tienen los niños también cochinitos, es así como, pues, bueno, sucios. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo va a ser el manejo de los animales si los niños de él son así? Entonces es muy diciente, la verdad, muy diciente. Y no compartir machos con otras explotaciones, eso ya lo dije, es muy importante. No sabemos ese macho con qué manejo tenga y yo tengo todo aquí perfecto con el médico veterinario de apoyo y traigo un macho, pues no hago nada porque traigo los posibles patógenos de la otra finca que puede que ni siquiera le interese el tema sanitario. Y hay que sí o sí hacer una cuarentena estricta. Yo ya les hablé de eso. No, que yo compré dos animales y ¿dónde están? Ah, ya están allá con todos los animales. Uno dice, o sea, esos animales pueden haber llegado con cualquier cantidad de lo que ya hemos hablado y ya están introducidos en la finca, están en su parque de diversiones porque hay otros animales saludables y ellos están listos para contaminar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa cuarentena de los lugares que les decía. Lo ideal es que sea cerca la entrada. ¿Mm? El tema de estarlos revisando, ¿no? Que si, por ejemplo, hay una persona que se dedica a cuarentena, entonces lo ideal es que se cambie de ropa, de guantes, de botas, incluso para ir a manejar los animales. Entonces, ¿qué es lo ideal? Siempre manejar primero los saludables y de últimas los animales que están en cuarentena o que están enfermos. Eso es muy importante, ¿no? A veces yo sé que suena obvio, pero lo obvio no es la ciencia más exacta, me ha pasado. El plan sanitario, entonces, bueno, ahorita vamos a andar en eso.
Entonces todo el tema de vacunas, desparasitación, que tenga una zona de enfermería, eso es muy importante. El cuidado de y la manipulación de esos animales enfermos. Entonces lo que les decía, que se cambie uno realmente todo para pues que al otro día uno no esté manipulando los otros animalitos que están bien con los mismos guantes o con el overol todo sucio, entonces no hacemos nada. Mm, y bueno, todo eso para que no ingresen esos patógenos que no queremos. Bueno, ahí el tema de la limpieza y desinfección, ya hablamos de eso. Ah, bueno, esto es importante. No deben pasar más de 24 horas desde la limpieza, entonces el empleado o el trabajador limpia y lo ideal es que desinfecte seguido, ¿no? Porque no es que limpie y por ahí a la semana, ay, ¿verdad que me toca desinfectar? Y pasa. Entonces, lo ideal es que no pasen más de 24 horas, entre menos tiempo mejor, porque acabamos de dejar lo más limpio posible, lo más estéril para de una vez desinfectar y que esa materia orgánica no me afecte la acción de ese desinfectante. Bueno, ya la desinfectización y es muy importante el tema de la derratización, ese control es muy importante, animales silvestres, palomas, todo eso es importante tenerlo en cuenta, o sea, eso es como un campo holístico, no solo puedo ver los animales, sino hay que verlo todo. ¿M? El agua y los alimentos, entonces ya sabemos que sea limpia, que sea disponible, ojalá una vez al año le hacemos un estudio a esa agua, en qué estado está, cómo está, también el origen, yo saber de dónde es que viene esa agua, por lo que les mencionaba, si viene del río y allá por allá los animales hacen sus necesidades, pues no estoy haciendo nada. El análisis, bueno, ya les dije que por lo menos sea anual, si es red pública y semestral, si es otra fuente, si es un río o algo, nos toca más seguido. Y los almacenes de alimento limpios sobre estivas. Entonces, ¿por qué sobre estivas nuevamente? Para evitar que los roedores estén comiéndose el concentrado, se estén metiendo en las bolsas y ya sabemos que eso trae demasiado, los ratones pues lamentablemente traen mucha enfermedad. La gestión de residuos, entonces ese correcto manejo de las heces separadas de las instalaciones. Bueno, muchas veces se recomienda que se haga caprinaza, por ejemplo, porque a veces uno no sabe qué hacer con toda esa popa, entonces manéjela, busca otros mecanismos, bueno, voy a hacer un abono, voy a hacer, etcétera. Eso sí hay que tener cuidado, no se hace abonos o no se maneja popó de animales enfermos, de animales que estén en tratamiento antiparasitario, preferiblemente en ningún tipo de tratamiento, ¿vale? Porque pues el abono, bueno, yo tengo por ahí un cursito de abonos y fertilizantes y realmente son bacterias buenas y yo les estoy poniendo popó de animales que tienen desparasitantes, antibióticos, entonces ahí esas bacterias se mueren y ese abono queda pobre y no sirve para nada. O pues su efecto es muy bajo realmente, entonces eso afecta la calidad de los abonos. Mm, el tema de los contenedores de medicamentos, ya les hablé, así sea una botella o lo que sea, pero no en bolsas, no en la bolsa donde se bota toda la basura, porque es un riesgo, ya saben, el pinchazo nomás es un riesgo para el trabajador, para sus hijos, para usted, entonces hay que tener cuidado. La gestión de cadáveres, entonces el entierro de cadáveres, pues en la ley se dice que a 1 metro, pero realmente se recomienda que sea más, 1.5 metros o más si puede, porque ¿qué pasa? Los perros huelen, ellos ustedes saben que tienen hasta cinco veces más olfato, 5 veces más oídos, entonces él sabe exactamente que ahí abajo hay un feto, entonces lo ideal es que sea lo más profundo posible, ¿vale? El control de plagas, ya hablamos de los ratones, yo sé que van a ser los enemigos número uno, ya ustedes van a detestar los ratones, pues que realmente es un punto crítico en la finca. Y también no olvidarse de la desinsectación, o sea, de los insectos. ¿M? Entonces, ojalá poner mallas donde hay mucha mosca, hay mucho zancudo. Yo a veces recomiendo el tema de las mallas, ¿no? Porque los animales también se estresan. Digamos que algunos insectos salen, por lo menos aquí en Colombia, salen tipo 4 o 5 de la tarde que empiezan a picar a lo loco. Entonces imagínense unos animales todo el tiempo estarse rascando, eso genera estrés, incomodidad. Entonces lo ideal es que estas señoritas, las cabras, estén lo más cómodo posible.
los estercoleros que estén alejados o que se trate esas heces de alguna manera. Evitar el agua depositada. En el agua depositada lo que hace es que ahí se cultiva el nido, em, digamos que más que adecuado para todo tipo de insectos. Ya le sale de las mallas, la limpieza, eliminar refugios, eliminación de agua y de restos de comida. ¿Por qué? Porque eso trae mucho animalito, mucho ratón, ¿vale? Entonces, hasta el tema de las basuras. Entonces, si yo ya hice todo bien y voy a arrojar la basura y la dejan, no sé, hasta que pase el camión, pues claro, va a traer ratones, va a traer muchas cosas porque esos residuos atraen esas plagas, ¿no? Entonces, lo ideal es que esté metida en un bowl o en una canasta con tapa. ¿M? Trampas para esas ratas y sellar las posibles entradas. Si hay algún huequito o algún agujerito que yo digo, bueno, por ahí puede entrar, mejor cerrarlo. Y ya finalmente, los animales domésticos y otros animales que ya hablamos de eso. Los perros, bueno, digamos, las desparasitaciones internas se recomiendan cada 3 a 4 meses, por lo menos para animales ya de finca. Toca juiciosos 3 a 4 meses. ¿M? Evitar el consumo bueno, lo otro es que también el tema de las pulgas, ¿no? Entonces hay que controlar los animalitos, los perros y los gatos también, hay que meterlos en ese plan sanitario. Entonces sus vacunas, desparasitado, con su pipeta para pulgas, garrapatas, etcétera, así que estén lo mejor posible. Porque si el gatico o el perrito está enfermo y se hace popó en mis pasturas, pues las cabras también pueden infectarse, ¿no? Se comparten muchos parásitos. Evitar el consumo de placentas y fetos, eso ya lo hablamos, por eso hay que enterrar o incinerar en su defecto, ¿no? Ya cuando hay perros, por ejemplo, estos beagles son cazadores y ellos escarban, me ha pasado. Entonces lo mejor es incinerar. ¿M? Evitar el ingreso a las instalaciones, entonces que no esté. Es que, bueno, yo no tengo nada contra estos animales, a mí me fascinan, pero ¿qué pasa? A veces el gatico está con los cabritos, a veces el perrito está todo el tiempo con las cabras dentro de las instalaciones, entonces a mí no me gusta eso. Cada quien en su sitio. ¿M? Y bueno, el control de la toxoplasmosis en gatos, o sea, el control ideal es la higiene, em, el saneamiento, entonces que yo no tenga ratones por ahí, porque ese es el que me trae la toxoplasmosis. Y comida cocida, que el gato no sea la caneca de todo lo que nos sirve, de la carne que ya se apichó, de todo lo que, o el perro, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y bueno, entonces esta presentación era con el tema de la inocuidad alimentaria. Todo esto es para que un alimento sea inocuo, entonces bueno, valga la redundancia, la inocuidad alimentaria es todas esas condiciones que hemos hablado y esas medidas que hemos charlado aquí en este seminario durante tanto la producción, el almacenamiento, la distribución y la preparación de los alimentos. En este caso más es como la producción y algo de almacenamiento para los productores, donde el productor tiene que cumplir con lo establecido en la ley, ¿no? No hay que hacerse el avispado, aquí decimos en Colombia el avispado, que dice, no, yo para qué hago eso si a mí me sale más barato lo otro, no, hay que tener conciencia. Este seminario realmente es para generar conciencia de todas las falencias que hay de tanto de conocimiento, mm, como también a veces de la actitud de la gente, ¿no? A veces la gente no le interesa, pero realmente, ¿qué estamos haciendo con el planeta? Y esa responsabilidad de la inocuidad alimentaria es conjunta, o sea, es del gobierno, sí, es de la industria, o sea, nos incluye a nosotros como productores y médicos veterinarios, administradores, etcétera, todos los cargos de animales y los consumidores, ¿listo? Entonces no nos estamos pasando la pelota, no, eso es culpa del gobierno, eso es culpa de no sé quién, no, hay que también nosotros interiorizarnos de que tenemos una responsabilidad muy grande para dar un alimento, ahí está la leche, la carne, un alimento que no genere daño a, a niños, a todo tipo de consumidores y que pues este tema de la empresa caprina, en este caso el seminario, las cabras sean una potencia en el comercio mundial. Por lo menos aquí en Colombia está apenas en auge, está creciendo el tema,
En México sí, allá yo comemos cabrito delicioso, allá la verdad la empresa, digamos que el tema del consumo sí está muy arraigado, aquí apenas estamos empezando, entonces para que digamos que creemos ese tipo de comercio, hay que hacer las cosas bien, ¿vale? Porque las noticias malas, esas sí vuelan súper rápido. No, que la leche de cabra transmite toxoplasma, que tienen Brucela. Entonces hay que ser como esos protagonistas de algo bueno para que realmente este mercado tome potencia y seamos, digamos, por lo menos en Colombia, un centro pecuario que se tenga en cuenta, que aquí se tiene mucho el tema de ganadería y a veces el de cabras, pues no tanto. Aquí es más ganadería, pollo, cerdo, entonces hay que actuar bien para que nosotros también seamos personajes principales en este trabajo. Listo, entonces eso era todo. Muchas gracias. Quedo atenta a cualquier duda. Espero que haya sido muy clara. Vale, listo, Patricia, muchas gracias. Preguntas. ¿Quién tiene por ahí manitos levantadas? Ahorita hemos visto por ahí a Germán con la mano levantada. No sé si tienes preguntas todavía, Germán. Por aquí nos están preguntando que, bueno, los guardianes son objetos para objetos cortopunzantes para evitar zoonosis. Exacto. Y nos pregunta por aquí Luis Fernando en el chat, ¿cómo se realiza, qué método, la sanitización de la caprinasa para eliminar patógenos? Bueno, veamos que la sanitización de caprinasa, lo que decía, primero yo trato de que esas heces que yo voy a manejar para la caprinasa sean de animales saludables, ¿no? De animales que no tienen ningún tipo de signo que ya hemos visto. Mm, y esa es la que yo voy a tratar para caprinasa. Ya animales que yo o que por ejemplo recientemente es parasitado o por ejemplo estoy manejando cualquier tema de antibióticos o medicamentos, no son candidatos. Entonces yo sé que a veces es difícil aislar esos animales, pero es que una caprinasa mm, con esos químicos, con antiparasitarios, antibióticos, etcétera, no me sirve. ¿Por qué? Porque el abono lo que hace es como un multivitamínico para los suelos, ¿sí? Entonces, un multivitamínico, como hemos hablado, abre campo a muchos microorganismos de tipo benigno, o sea, buenos. Esos microorganismos lo que van a hacer es actuar en los suelos para ayudarnos en todo el tema de follaje, de crecimiento. Sí, entonces si yo estoy ingresando heces de animales enfermos para después ponérselos a las plantas, pues nada estoy haciendo, puedo hasta enfermar a las plantas con esos químicos, ¿sí? Entonces, como tal, una sanitización no se realiza por eso mismo, porque no más con la recolección tienen que ser de em, animales ideales para eso. Entonces ya lo que se hace, por ejemplo, digamos hay uno líquido que se maneja con leche, entonces la leche tiene que ser en buen estado de animales que, por ejemplo, no tengan mastitis. Yo no quiero una leche de mastitis, entonces utilizar también ese mismo líquido se maneja con melaza, con cal, con las heces también de los animales. Se maneja, ese que les estoy hablando, por ejemplo, es anaeróbico, se introduce en un tanque y lo que hace ese tanque se demora más o menos unos 20 días en salir burbujas y lo que hace es que es como no sé, si eres de Colombia, es como un guarapo, ¿sí? Un guarapo es lleno de microorganismos muy buenos, deliciosos, importantes para el suelo y ya con eso yo lo riego, hay unas instrucciones para regar, que en horas de la mañana o en horas no de sol. Entonces, para que todo eso salga bien, es de animales saludables, ¿listo? Ahí no entra el tema de sanitización. Yo no voy a introducir desinfectantes o algún tipo en ese abono porque se me va a dañar, ¿listo? Son bacterias, esos son bacterias y las bacterias, esas son benignas, ¿no? Son buenas, no todas las bacterias son malas. Entonces, espero que me haya hecho entender el tema que no hay sanitización como tal. Vale, por acá nos dice, por acá, bueno, no se había una mano levantada, creo. Esperen un segundito. Sí, por aquí tenemos la mano levantada de Diógenes, pasa adelante. Saludos, bendiciones desde Panamá. Gracias, doctora, por esa tremenda charla que se acaba de presentar.
Y la verdad sí, en la parte ambiental se cometen muchos errores, tanto como técnicos como productores. A veces no sabemos qué hacer con esos residuos de productos agroveterinarios y lamentablemente a veces quedan en malas ubicaciones y con las crecientes de los ríos van a dar al mar. Y usted lo explicó clarito, eran antes agujas, jeringuillas, envases que todavía quedan con residuos de productos. Acá en Panamá estamos trabajando en eso. Teníamos una máquina que era una máquina trituradora, hacíamos el triple lavado y llevábamos los envases plásticos a una empresa en donde con las calderas elevaban eso a una temperatura más de 100 y bueno, tenían menos efectos o provocaban menos gases de efectos invernaderos. Lamentablemente la empresa cerró y ahora tenemos la problemática pues con estos tipos de envases, ¿no? Pero creo que hay que buscarle la solución a eso, cómo hacer que las empresas pues se encarguen de reciclar y llevarse sus materiales, ¿no? Porque la verdad que se contamina mucho el ambiente. La verdad que muchas gracias por la presentación y vamos a tomar muy en cuenta algunos datitos. No, Vale, digamos, adicional a lo que dices, bueno, Diógenes, el tema del océano es muy importante porque muchos no sabemos la importancia del océano y es en el oxígeno, en la producción de oxígeno que respiramos. Entonces, el fitoplancton es uno de los mayores productores de oxígeno en el mundo. Entonces, sí, muchas veces creemos que son los árboles y todo eso, pero no, realmente el que genera más oxígeno a nivel de planeta Tierra es el océano. Entonces, imagínate nosotros sin oxígeno o con un oxígeno de mala calidad. Una persona no puede vivir sin oxígeno más de 5 minutos. Los nadadores, no sé cuántos los nadadores profesionales, pero a eso es lo que estamos llegando, a alterar el fitoplancton y a tener cada vez más problemas respiratorios en los humanos. vale, perfecto, gracias Patricia. Respecto a la pregunta anterior de sanitización, en avicultura sí hacen procesos de sanitización con las heces, por lo que hay también tantos patógenos de bastante riesgo, ¿no? Entonces se hacen unas pilas de heces también por la consistencia, bueno, de las camas realmente, porque no son solo las heces de las camas de las aves, se humedecen, se tapan con plásticos y eso tiene que llegar a cierta temperatura por cierto tiempo. Ese es como el proceso de sanitización que hay, pero con las heces de cabra, como decía Patricia, lo que hacemos más bien es procesos de composta, ¿no? Procesos de lombricultura, que también son heces de hecho muy buenos para eso, con el fin, uno pues de mejorar, digámoslo así, como la disposición de nutrientes que hay ahí en esas heces y lo otro pues para poder mejorar la calidad de lo que le estamos proporcionando al suelo. Por aquí tiene la manito levantada Norma, adelante Norma. Sí, buenas noches. La doctora Patricia, pues muy buena la presentación, pero como todo, pues hay sus pros y sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿cierto? Y es que yo personalmente me he quedado con las bolsas de medicamentos vencidos para poder que me recoja, para poderlos llevar de la finca hasta Ibagué y me han dejado metida. ¿Por qué? Porque productos de vidrio no reciben, primero. Está Campo Limpio, que es una empresa donde se está recogiendo todos los que son envases plásticos. Ellos hacen la capacitación de cómo es el lavado, cómo es para poderlos recoger en los camiones, por ejemplo, que la empresa Serviarroz coloca a disposición para mandar estos envases y allí está en Ibagué, pero solamente son envases plásticos por la parte agrícola. Entonces, como llegar y preguntar, pues no es tan fácil, doctora. Me da pena refutarle a usted eso, porque se ha ido a la Universidad del Tolima, donde ellos recogen todos los guardianes, agujas, se recoge, pero no recogen envases de vidrio. Entonces, yo pienso que el ICA debería ser un poco más loable en ese tema, porque ellos resolución y sanción, eso es todo. Y así no es, así no funciona. Funciona es
que haya que los productores, porque estamos hablando de ovinos y somos más poquitos, y caprinocultores. Figúrese todo este tema porcícola, todo este tema de avicultura, todo este tema de ganadería, y hasta el momento no se colocan unos sitios donde diga, bueno, vamos a ver a Prove. A Prove recogió un poco de drogas vencidas, por ejemplo, donde yo trabajo. Se lo llevan y ellos hacen la destrucción, y el kilo de eso se llevaron. El kilo de eso está costando como casi a 180.000 pesos el kilo por destrucción. Entonces, pues la gente no va a copiar en ese sentido, ¿ves? Entonces, debería de haber como por parte del ICA y por parte de los productores, una parte como más asequible, pienso yo, un llamado para que se cumpla, porque no es resolución y sanción. Ese es mi llamado, y yo pensaría que si necesitan de una próxima conferencia, se tocara este tema, porque inclusive yo he hablado con la doctora de Yanira y es imposible este tema así. Entonces, así no se puede hacer cumplir la ley, ¿ves? Ese es mi concepto, y porque se ha tratado de hacer todas las cosas, pero figúrese cuántas personas pueden llevar bolsas de medicamentos a dónde, a Ibagué, a dónde se llama Prove, si se ha llamado y toda esa cosa, y figúrese, ahí estaba yo mirando, y solamente este año han recogido 5.000 kilos, no más, 5.000 kilos en todo el país, y lo tienen solamente en puntos capitales. En las capitales, 5.000 kilos, donde se producen más de cuántos millones y toneladas de fármacos. Entonces, no se cumple ni el 1%, doctor. Ese es mi llamado, no es a tergiversar la conferencia, no. Estoy totalmente de acuerdo, y por eso es que tenemos en este momento los corales del Atlántico se va a desaparecer, y es debido a que se está acabando el fitoplancton. Entonces, uno es consciente de este tema, como son los gases de invernadero, como son los desechos, uno es consciente, pero también debe haber una mano, una ayuda, tratar de congeniar con esto para poder saber en dónde las personas pueden ir a llevar eso, así les cobren y todo, pero ¿a dónde? Porque vidrios no reciben. Entonces es complicado el tema. Gracias. Vale, Doc, sí, ese problema es complejo. Hay puntos donde reciben así cositas pequeñas, pero no, ya cuando uno tiene pues una producción y maneja más productos y que se le van acumulando, sí es complicado. Ese problema también lo recibe uno mucho en programas, por ejemplo, Fondo Emprender, como te exige manejar todo el tema normativo, pero como dice la doc, listo, todo el tema normativo, pero ¿por dónde? Sí pasa acá, y no solamente acá, sino en varios países he escuchado también esa problemática. No, y Norma, de todas maneras, esto es como una charla, no vas a tergiversar, bueno, realmente no, o sea, tu apunte es totalmente llegado a un lugar, porque sí, digamos, claro, yo estoy aquí en Bogotá y aquí tal vez es mucho más fácil el tema, pero sí, por eso decía, bueno, hay que mirar en dónde estamos, y pucha, hay una problemática muy terrible ahí. Bueno, digamos que por el tiempo a veces uno no puede andar en todos los temas y problemáticas, pero efectivamente el tema de residuos aquí nomás en Bogotá a veces es un poquito complicado, no falta el lugar que te dice que sí o que no, pero juepucha, en otro lado debe ser pues otro Sí, mundo también. Sí, yo que estoy a media hora de Ibagué, y es imposible, me he quedado con eso, que me toca pues enterrar. Sí, imagínate, qué vaina. Entonces no hay de otra, o llevarla, es más, echarlas a la basura para que las entierren, ¿me entiendes? Entonces, porque no las puedo devolver a la finca, Sí, eso entonces, es un riesgo. Exacto. Pero ¿qué hacemos? Yo no me puedo quedar con ellas. No tengo la fábrica para destrucción, no tengo nada. Entonces, eso lo debe ver el ICA. Y claro. saca como gran cosa 5.000 kilos de residuos que hicieron este año. No es nada.
Eso no es ni el 1%. Eso es irrisorio, que saquen un costo de esos. Entonces, ¿qué podemos pensar del llano y con toda esa tala de árboles que toda hora extensivo, extensivo? Entonces, ¿cómo se irá a volver eso allá? Sí, complejo. Bueno, listo. No sé, no estoy mirando en este momento la pantalla, veo que no hay más manos levantadas. Entonces, si quieres, Patricia, Yo quería decir mientras... algo chiquitín. En tema de la sanitización, digamos que realmente lo que tú decías, lo que se hace es como ese compostaje por ahí de 3 a 4 meses, pero eso tiene que tener una buena materia prima. Si no tiene buena materia prima, es complicado cuando es de animales enfermos, a sí mismos el abono, enfermo, digo yo.